La entrevista, el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Daniel Toribio. Ha estado en diferentes... me faltó el Banco de Reserva. Sí. En diferentes posiciones y actualmente ese es el encargado, el coordinador de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo. A lo largo de todos estos días vamos a tener invitados oficiales, funcionarios y economistas de diferentes áreas para mostrarle a ustedes toda la faceta, todas las aristas de esta reforma fiscal. Buenos días, Daniel. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, gracias por invitarme. Buenos días, bienvenido. Sí. Daniel, en sentido general. Mira, yo pienso que es una reforma medularmente regresiva, donde afecta más a los que menos ingresos tienen. Y son los que van a pagar, me explico. Tú planteabas en tu comentario, y es así, que el 61% de los ingresos están estimados por el lado del ITEVI. Que es el más seguro. Pero lo otro, nada está seguro. Y nada está seguro por una razón sencilla. Yo comentaba, por ejemplo, tú dices, están eliminando las exenciones. ¿Pero a quiénes? A los que tienen 30 años de una exención aprobada, 25 años. No pueden quitársela. No pueden quitársela porque la ley no puede ser retroactiva. Entonces hay una serie de cosas que están establecidas que parecería ser que son, pero que no son. Lo único que está claro es esto. Y entonces en el caso del ITEVIS, yo, por ejemplo, hice un ejercicio de las cosas que la Dirección General de Impuestos Internos dice que estaban exentas y que ahora van a estar grabadas. O sea, yo cogí, por ejemplo, que animales vivos, o sea, si tú vendes un pollo, eso está grabado. Las carnes frescas, refrigeradas y congeladas, eso va a estar grabado. Los pescados todos, los lácteos todos menos la leche, la miel, todos los productos de origen animal, las legumbres, es decir, la habichuela, las hortalizas, la lechuga, el tomate, los tubérculos, que no sea yuca, porque la papa sí está grabada y la batata también. O sea, el ñame y la yautía. El ñame y la yautía, las frutas sin procesar, o sea, qué sé yo, la piña, la naranja, el mango, todo eso, el café sin tostar, los productos de molinería, los embutidos, la habichuela, el salchichón, el cacao. Y entonces hay otros productos que no se habla mucho, pero que son importantes también, que son aquellos que tenían una tasa, se llama una tasa disminuida, sí, que es el yogur, la mantequilla, el café. Todo eso era 16%, ahora se va a llevar a un 18%. Y mira qué es lo que pasa. Y la gente, y cualquier cosa que se te ocurra. O sea, todo está grabado, menos los que ellos dicen que están exentos. O sea, tú me dices, tal cosa está grabada, sí. Tal cosa está grabada, sí. ¿Por qué? Porque no está grabado lo que ellos dicen que no está exento, que son pan, huevo, leche, pollo, pero el pollo vivo. Yuca, pollo, el pollo de cosas. Aún el congelado de sí, pollo, yuca y plátano. Eso es en el lado de los bienes. En el lado de los servicios, porque entonces yo me dije, bueno, y en el lado de los servicios, ¿qué cosas están grabando ahora que antes no grababa? Yo digo, están grabando el transporte de carga, que antes estaba exento. O sea, fíjate que dice el transporte de pasajeros. Sí. Pero antes estaba exento el de carga. Que ya de por sí es caro. Sí, entonces está grabado los servicios digitales, los $200 de las importaciones, de las importaciones que tú puedes realizar vía courier y ese tipo de cosas. Está grabado los servicios funerarios que antes no estaban grabados, es decir, antes tú no pagabas nada de eso. En el fondo está grabado todo, menos lo que exclusivamente dicen ellos, exclusivamente. Ahora, señor Toribio, usted fue ministro de Hacienda, es un economista con experiencia, y desde hace años hemos venido escuchando la necesidad de que en el país haya una reforma fiscal. Y obviamente una reforma fiscal implica más recaudaciones, buscar la fuente de generar, de que el gobierno recaude más.
con la retórica de que tenemos una presión tributaria baja, con que necesitamos más ingresos para hacerle frente a que el país tenga mejores servicios, una mejor inversión en la energía eléctrica, reducir déficits. Y el gobierno dice que trata de igualar, de que no haya privilegios. Y le entró al tema de las exenciones. Entonces, yo le pregunto, con su experiencia, ¿cómo usted hubiera hecho esa reforma? Muy buena pregunta. Como lo dice el gobierno. Mire, el gobierno tiene lo que se llama el eje 3. El eje 3, ese eje 3. Aquí. Oye lo que dice el gobierno, porque yo digo, pero qué interesante, parece que quien hizo la reforma no leyó lo que escribió. Como ¿Por qué? ¿Cómo así? Te voy a decir lo que dice. La evasión no es necesariamente un tema de la tasa del impuesto. Es un tema de control por parte de la autoridad y de la ausencia de consecuencias. ¿Quién es la autoridad? El gobierno. Los que están ahora. Ahora bien, entonces pone un cuadro que también es muy llamativo. Dice, en la República Dominicana, la evasión del IVA, del ITEVI, el incumplimiento es de un 47%. En Chile es de un 25% y en Uruguay es un 25%. Y la evasión es menor. No, o sea, el cumplimiento es mucho mayor en Chile y en Uruguay. Y yo digo, si nosotros eleváramos el nivel de cumplimiento del 47 al 57, es decir, no llegando a Chile y a Uruguay, Sí, 10 puntos más. 10 puntos porcentuales más, eso nos daría solamente en eso cerca de 75 mil millones de pesos. Lo que se va a lograr ahora cargando el ITEVI. Lo que se va a lograr ahora cargando el ITEVI. O sea, solo con eso, por ejemplo, esto no, yo no me lo inventé. Pero, señor Toribio, ¿cuáles sectores y de dónde, cuáles fuentes de ingresos? No, a la pregunta que tú me haces, porque yo te estoy respondiendo a la pregunta. ¿Qué yo hubiese hecho? Bueno, lo que ellos dicen, bajar el nivel de incumplimiento y eso me da en ITEVI 70 mil Pero millones en de eso, pesos. en los gobiernos del partido que usted perteneció, en el PLD, dijeron que iban a hacer eso. Es decir, en un momento hablaron de reforma fiscal mucho tiempo y no lo hicieron. Y dijeron, bueno, desde la administración de impuestos, vamos a aumentar, vamos a enfrentar la evasión. Y hubo mejoría significativa. Pero no fue suficiente. No, escúchame, no fue suficiente porque eso es un proceso. Si yo no le estoy pidiendo al gobierno que baje el nivel de cumplimiento, de incumplimiento o de incumplimiento del 47 al 25, no. Yo estoy diciendo, bájalo del 47 al 37 y te da todo el dinero que tú estás recaudando en eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es, mira, tú dices, hay una gran responsabilidad por el lado del gasto por parte del gobierno, que todavía no se ha entendido. Yo te voy a poner un caso, que son de las cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo funciona esto? El gobierno plantea la unificación de 3 ministerios que no tienen implicaciones en el gasto, podrían tener implicaciones si tú haces un análisis en la eficiencia del gasto, no necesariamente la magnitud del gasto. Pero bien, vamos a suponer, el presidente va a Estados Unidos y dice que va a abrir 5 nuevos consulados. Explícame. O sea, tú estás creando nuevos gastos. Tú, por ejemplo, yo acabo de ver, y lo vi solo por curiosidad, el presupuesto enero... el gasto enero-septiembre del gobierno. El gobierno se gastó 8 mil millones de pesos en publicidad. Pero lo de los consulados está bien, por la representación, es decir, por la gran diáspora que hay en el exterior y que necesitan los servicios. Bien, o sea, yo no digo que no esté bien o mal, no lo voy a discutir. Lo que te voy a discutir es que eso no ahorra dinero, al contrario, incrementa los gastos. Además, otra gente, cultura tiene representación en el exterior. Pero yo digo, y quisiera como que nos entendiéramos en esto. No hay de parte del gobierno una visión de austeridad que se pueda demostrar. Mire, el gobierno dice que hay un tema, me imagino que, y hace sentido, con los intereses y el pago del servicio de la deuda, que hay que buscar recursos. Es verdad. Del 2004 al 2012, cada año el incremento de la deuda promedio fue del orden de los 2.000 millones de dólares.
del 2004 al 2012. En estos 4 años el incremento de la deuda está por encima de los 5.000 millones de dólares. Y la pregunta que yo hago, y te lo está diciendo una gente que defiende los préstamos, ¿qué se ha hecho? O sea, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿qué cosa tú puedes presentar como resultado tangible de la cantidad de dinero que se ha tomado prestado? El metro, cada vez que tú pasas a ver, por ejemplo, la construcción del metro ese de los kilométricos que hay entre los Alcarrizos y el 9, y a uno le da pena. O sea, con esto es lo que te quiero decir, la sociedad debería estar viendo qué cosas está invirtiendo. Pero esto no, o sea, esto es un paquete regresivo, donde afecta más a los que menos ingresos tienen. Esta reforma no tiene nada bueno. ¿O hay alguna luz en lo que se ha presentado como economista de experiencia? Mira. La intención fue buena, usted no le ve intención buena, no hay un compromiso, no hay nada bueno ahí. O sea, yo tengo aquella frase de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno siempre. Yo no evalúo las intenciones de la gente. Yo digo, los resultados son, a partir de cabo, que tú te estás teniendo una reforma que va a afectar a los que menos ingresos tienen y a la clase media, y que nadie está seguro que va a afectar a los que más tienen. Mira, te voy a poner el caso ahorita. Yo le decía a Ramón, y le voy a hacer el chiste para que ustedes vean. Del ITEB y el IVA. De 1978, yo trabajaba en finanzas, la secretaria en el gobierno de don Antonio. Nos tocó a nosotros elaborar un impuesto llamado el impuesto el IVA. Ese IVA que se está hablando. Don Antonio dice, hay que incrementar los recursos, pues elaboramos. El IVA se llevó y la gente de Salvador boicotearon el IVA en el Congreso. Del mismo gobierno, porque el PRD y el PRM no hay diferencia, o sea, son los mismos. O sea, ellos boicotearon ese proyecto de ley con un argumento que a mí me da risa, porque lo trajeron de México. Sí. En México decían IVA, imposible vivir aquí. Entonces, eso llevó a que en el gobierno de Salvador, que también necesitaba recursos, entonces, ¿y qué se hace? Entonces se fue a Panamá, y había en Panamá un impuesto que se llama impuesto a la transferencia de bienes muebles, que aquí se cambió con impuesto a la transferencia de bienes industrializados y que posteriormente se llevó a servicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora lo cambian a IVA para generalizarlo, porque la idea es generalizarlo. Parece que los asesores de... Eso no simplifica si lo generaliza. ¿El qué? Claro, simplifica, pero afecta más a los que menos ingresos tienen. Porque las excepciones... Yo quiero decir, te dicen... Porque yo oí un argumento del gobierno diciendo, no, esas exenciones benefician más a los más ricos. En términos arqueológicos. ¿Benefician? Más. Las exenciones al ITEBI benefician más a los más ricos. Y yo les digo sí, en términos absolutos, porque el más rico compra más salami, más mortadela, ahora, en términos relativos... El rico compra jamón español. Español, sí. Pero te quiero decir, la parte de esa del ingreso que la gente destina a consumir esos bienes es mucho mayor para un pobre que para un rico. Entonces tú lo estás impactando de manera directa. Y mira, pero no nos quedemos ahí. Te están subiendo la placa al doble. O sea, al doble te están subiendo la placa. El IPI. Entonces porque el tema del IPI, o sea, lo que hay en la surrapa del IPI, no es que te están dando exento 5 millones y pico de pesos. No, es que te van a revalorizar la propiedad. No, pero además hay otro elemento más, que la exención anterior era de 9 millones para todo tu patrimonio. Sí, ahora solamente para una vivienda. Si tú tienes 2 casas, ahí es que está el tema. O sea, si tienes 2 casas, ¿qué ocurre? O que tú nada más te dan la exención por una de 5 millones y pico. Tú tienes que pagar sobre los otros. En este momento la exención era sobre todo el patrimonio. Sobre todo lo que tú tenías. Era una exención de 9 millones y pico de pesos. Entonces,
Además, no se aclara qué va a pasar con la gente que son propietarios con edades de mayores de 70 años, porque hay una exención establecida en el... Yo dejé de pagar en mi casa después de los 65. Así, como decía Ramón, todavía hay mucha tela que cortar en el tema de los detalles, porque en los detalles es que está el asunto. O sea, ¿cómo? El demonio está en los detalles. Entonces, hay una serie de detalles. Hay una cosa que está clara: el gobierno quiere generalizar el ITEVIS para todos los productos, no importa cuál sea. O sea, no me diga a mí cuál está exento que no esté aquí. Todos los que están exentos. Está exento la yuca, pero no la batata. Está exento los plátanos, pero no la papa. Está exento el transporte de pasajeros, pero no el de carga. O sea, pero además hay otras cosas, o sea, hay cosas que yo no haría, por ejemplo. Tú vas a subir el marginal de la gente que gana más de 200,000 pesos. Explícame. O sea, ¿qué te va a dar en términos de ingreso eso? O sea, no es una molestia más. Tú le estás solicitando ahora a todos los trabajadores que ganen un poco menos de 50,000 pesos al mes, que haga una declaración jurada. O sea, yo te admito que si tú tienes ingresos adicionales, tú tengas que hacer declaración jurada. Pero no si tú tienes un ingreso asalariado de 50,000 que te hacen la retención de manera directa. Entonces tú tienes que buscar un asesor fiscal que te diga a ti cómo hacer las cosas. O sea, es complicándole la vida cada vez más a la gente. Y yo te digo, o sea, uno quisiera poder decir, bueno, ¿y qué cosa, hacia dónde deberíamos ir? Bueno, en un principio, a tomarle la palabra al gobierno y decir, si bajamos 10 puntos porcentuales el nivel de evasión en el ITEVIS, tenemos 70,000 millones de pesos sin hacer más nada. Vamos a una pausa, que esto está muy bueno, Daniel Toribio. Volvemos en unos minutos. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Daniel Toribio, exministro de Hacienda y titular de la Secretaría Económica del Partido Fuerza del Pueblo. Estamos hablando obviamente de la reforma fiscal presentada anoche por el presidente de la República y el ministro de Hacienda. Señor Toribio, el impacto que esto tendrá sobre las empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿usted ha podido hacer alguna reflexión al respecto? Mira, una cosa que yo aprendí cuando yo estudiaba es que hay dos tipos de impuestos, son los impuestos trasladables y no trasladables. Para las empresas todos los impuestos son trasladables. Las grandes. O sea, digo, para algunas. No, para la mayoría de las empresas todos los impuestos son trasladables. Por lo tanto, o lo trasladan en el precio o lo trabajan en el costo del servicio. O sea, las empresas no es la preocupación. Por ejemplo, cuando tú dices, ¿qué va a pasar con el sector? ¿Qué pasa con las exenciones? Yo voy a decir lo siguiente. Yo siempre he defendido las exenciones. Ahora tú me dices, ¿cuáles exenciones? ¿Cuáles? ¿Cuáles exenciones? Aquellas que procuran que crezca la inversión y que el capital del país crezca. Sí, porque ahora, se paga por sí mismo. No aquellas que implican exenciones de impuestos sobre las rentas. Porque si tú ganas dinero, pagas, tienes que pagar. Si tú no lo pagas, si tú le das esa exención, pueden producirse tres cosas. Una, que lo tengas que pagar en el extranjero. Porque entonces lo que tú no pagas aquí se lo pagas en el país donde es origen el capital. Ejemplo, Zona Franca. Segundo, que lo destinen o a reinvertirlo o a comprarse un yate o un avión. O sea, entonces la sociedad... Y los yates lo exoneraron. Claro, con esto lo que te quiero decir es, yo defiendo cuando tú vayas a reinvertir en la misma empresa. Si tú te ganaste 100 y tú dices, estos 100 yo los voy a reinvertir en la empresa, está bien, porque tú me vas a generar empleo, no sé cuánto. Pero si tú no sabes lo que vas a hacer con el dinero, yo eso. Entonces en esto digo, con los otros temas de las exenciones, por ejemplo, en el caso de las exenciones, no se sabe, es como el tercer premio, nadie sabe dónde va a caer, porque el problema está
en que tú no sabes cuáles exenciones acaban de darse, se dieron hace un mes, hace 2 meses, por 30 años. Por ejemplo, yo vi la exención que se aprobó en este gobierno, porque además está claro, muchas de estas cosas no fue de que de los gobiernos, no se aprobó. La de fronteriza. Pero eso existía desde el gobierno del PLD. Sí, pero que se Incentivo a las modificó. empresas no, pero que ahora porque eso se cumplió el periodo y se renovó. ¿Tú sabes por cuánto tiempo? Por 30 años. O sea, de hace un año, eso le falta como 28 años para poderse cumplir. Sí, que el que se instaló con esa ley. Con esa ley ya está beneficiado con esa ley. Igual pasa con mucha gente, yo no voy a poner el nombre, pero de gente que hicieron todos los esfuerzos para que con esto de reforma le aprobaran sus exenciones a mediano o largo plazo para no tener el impacto. Entonces, todos esos sectores hacen lobby, tienen gente que lo defiendan, tienen sus propios congresistas. Tienen hasta legisladores de ellos. De ellos, sus propios congresistas. Claro que sí, o sea, tienen sus propios congresistas. Eso yo lo he vivido, o sea, que representan A. Y fulanito representa A. Y tú sabes que representa A. Entonces, y hay el lobby también. Ahora, la clase media, los trabajadores, esos no tienen lobby. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que es el no tener lobby. Desde el 2016-17, aquí no se hace un ajuste por la inflación a los salarios, a la deducción de los salarios. Y no hay nadie en el Congreso, o sea, lo ha planteado mucha gente, pero no ha habido una decisión de decir, pero la ley dice que hagan el ajuste por inflación. O sea, por eso yo quiero decir que al fin y al cabo, estas cosas, mira, a mí me sorprendió. Yo no quería hablar de porque a mí me sorprendió. Yo no entendía que se podía hacer una cosa que afectara tanto a los sectores de menores ingresos y a la clase media. Daniel, de verdad. Queda pocos minutos. Entonces, yo quiero que tú te refieras a la ley de cine porque eso data del gobierno de Leonel Fernández. Sí. Tú estabas en el Banco de Reserva Sí. en ese momento. Y ya ellos gritaron y dicen que no lo consultaron, que se van a perder. Pero realmente, ¿qué hay ahí? Mira, la ley de cine, como la mayoría de leyes de incentivos, tienen un problema que tiene que ver que se utilizan para evadir impuestos. Vamos a estar claros en ese asunto y esa es la gran preocupación desde el área del gobierno. Pero eso no es responsabilidad de lo que aplican la ley de cine, los cineastas. De los directores y productores. No, eso es una responsabilidad de la administración. Es la administración que tiene que determinar, no señor, usted evadió, usted paga. Usted evadió, usted paga. Ahora, si usted no hace eso, es como que, qué sé yo, me nació una afección en la piel o en un brazo y me deciden cortarme el brazo por la afección. No, pero corría la afección, póngale crema, hágale cualquier cosa. Entonces yo pienso que eso es lo que ha pasado y insisto y creo que en el caso, por ejemplo, pero de la ley de cine como de muchas otras leyes, muchas veces es un problema de la administración y debo entender que lo que más ha faltado aquí es capacidad para que la administración recaude. O sea, fíjate, yo creo que yo vi a Mercedes Carrasco decir, por ejemplo, que en estos años el crecimiento de la recaudación es imperceptible. Fíjate que el gobierno... Que lo que ha crecido es por los adelantos, por la amnistía. Mira, porque inclusive cuando tú oyes de que estamos recaudando, el gobierno tomó prestado en el 20, le tomó prestado a la banca y a una serie de empresas, le tomó prestado a Barrigol, a Arabal. El año pasado le tomó prestado 25 mil millones a las bancas comerciales de adelanto. Es decir, no, bueno, pero además el gobierno ha hecho 2 amnistías, cuyo único propósito es incrementar las recaudaciones, que la gente... Pero nada de eso define una política recaudatoria por parte del gobierno, adelanto, anticipo, pero en algún momento tú tienes que pagar eso. Cuando tú ves un informe ahora, por ejemplo, de la DGI, tú ves en el informe
las recaudaciones no se computaron como debieron haberse comportado, porque por los préstamos que se hicieron a la banca comercial el año pasado. Es decir, ya tú comienzas a pagarlo, pero además no solo eso, el gobierno hizo una negociación, la famosa negociación de Aerodón, que le dieron, o sea, todo eso son ingresos extraordinarios que no son resultados de una política administrativa tributaria, ¿o sí? No son casuísticas, son casual, por el azar que me dieron 700 millones de dólares aquí, pero eso no se da todos los días. O sea, tú tienes que tener Entonces no ha habido una mejoría en ese sentido. Y los esfuerzos, insisto, ahora se dice que se van a hacer esfuerzos, pero tú tienes 4 años y pico. Entonces, Daniel, tenemos que estar todos muy preocupados. Esto no tiene nada de positivo y nos va a impactar. Bueno, yo no sé a ti, pero a mí sí. Y a mí también. Yo no sé, pero obviamente. Yo de casualidad dormí anoche. No, la verdad es que no va a impactar y muy duro. O sea, el impacto es dramático. ¿Y tiene alguna expectativa de reflexión en cuanto a que el gobierno pueda cambiar algunos de los puntos que son más sensibles y que puedan tener más impacto? Tendría que cambiar la reforma entera. Porque, porque tú dices, ¿qué tú vas a hacer con el ITEVI si te da el 60% de la recaudación? ¿O qué tú vas a hacer, por ejemplo, caballar? ¿Pero qué usted haría entonces? Es decir, para recaudar más. Hacer lo que dice el gobierno. Tú me preguntaste qué yo haría. Sí, pero que ustedes lo intentaron y lo intentó el gobierno y no le fue suficiente. No, pero es que el gobierno es el que dice, no soy yo. Búsquense el eje 3 de la propuesta del gobierno, donde el gobierno dice, el problema no es de tasa impositiva, es un problema de administración. Y si es un problema de administración, enfrenten el problema. Daniel Toribio, muchísimas gracias, como siempre, tú aportas muchísimo en las entrevistas. Estaremos pendientes porque tú seguro vienes con una rueda de prensa ya de la posición oficial de la Fuerza del Pueblo. Gracias, Ramón.